El abogado que me estaba ayudando con mi divorcio me comenzó a coquetear y no me pude resistir. Mi nombre es Javier y hasta hace poco mi vida seguía un curso bastante común, o al menos eso pensaba. Estaba atravesando un proceso de divorcio complicado, algo que siempre imaginamos como algo distante hasta que te toca vivirlo. Fue durante ese proceso cuando conocí a Daniel, un abogado con el que nunca imaginé que mi vida cambiaría de la manera en que lo hizo. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. No tenía idea de que un simple trámite legal podría transformarse en una aventura que desafiaría mis creencias, mis límites y, sobre todo, mi sexualidad. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional se convirtió rápidamente en algo mucho más complejo y emocional, un torbellino que arrastró todo a su paso. La conexión que sentí por Daniel fue tan inesperada como arrolladora. Recuerdo perfectamente el primer día que entré en su despacho. No era mi primera vez en un lugar como ese. Había consultado otros abogados antes, pero ninguno me había transmitido la confianza que él emanaba. Daniel tenía algo especial. Con su cabello oscuro, bien cuidado, y sus ojos color miel, siempre parecía estar completamente centrado, como si nada pudiera desconcertarlo. Su traje, impecable, se adaptaba perfectamente a su figura, y su voz grave, cálida, tenía un toque que me hacía sentir cómodo, incluso en medio de la tormenta emocional que representaba mi divorcio. Hola Javier, ¿cómo estás hoy? Me saludó esa primera vez con una sonrisa que intentaba ser profesional, pero que tenía algo más. Era como si estuviera leyendo entre líneas. Aquí estamos para que todo esto termine lo mejor posible para ti, agregó, guiándome hacia la silla frente a su escritorio. Me senté con una mezcla de incertidumbre y cansancio. La batalla legal con mi esposa había durado ya meses, y mi paciencia estaba al límite. Las conversaciones con abogados previos solo me dejaban más estresado y sin esperanza. Pero algo en la forma en que Daniel se presentó me dio una sensación diferente. Era calmado, eficiente, pero también humano. Lo primero que quiero que sepas, Javier, es que esto no tiene por qué ser un proceso doloroso, me dijo mientras se sentaba frente a mí, tomando un bolígrafo y comenzando a tomar notas. Algo en su postura, en su mirada fija en mí, parecía ir más allá de lo profesional. No sabía si era mi imaginación, pero sentía una chispa en el aire, algo indefinible. Durante los primeros días, nuestras interacciones se mantenían estrictamente dentro de lo legal. Él me guiaba a través de los papeles y me aseguraba que todo iba bien, pero había algo en su forma de hablar, en cómo se acercaba ligeramente para explicar ciertos puntos, que me hacía sentir incómodo, pero de una forma extraña, atractiva. Lo peor de todo es que yo sabía que no debía estar pensando en esas cosas. Era un hombre heterosexual, comprometido con mi vida y mi futuro con mi esposa, y un abogado era solo eso, un abogado. Sin embargo, no pude evitar notar cómo las miradas de Daniel se alargaban más de lo necesario. A veces, cuando me hablaba, su tono se volvía más suave, casi susurrante, como si se estuviera tomando el tiempo para asegurar que no solo entendiera lo que decía, sino también para que sintiera que él estaba ahí, para mí. Con el paso de las semanas, la situación comenzó a cambiar. Las reuniones se hicieron más frecuentes, y aunque la mayoría de las veces hablábamos de papeles y procedimientos, comenzamos a compartir algo más. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestras experiencias, y me sorprendí dándome cuenta de cuán fácil se volvía hablar con él. Era como si, de alguna manera, él me hubiera permitido entrar en un espacio seguro, donde podía relajarme y ser yo mismo. Pero no solo eso, sentía que él también se abría conmigo. En una de esas reuniones, después de hablar de la estrategia del caso, Daniel me miró fijamente y sonrió de una forma que me hizo sentir incómodo. ¿Estás seguro de que todo esto te está afectando tan poco, Javier? Preguntó con una ligera sonrisa en los labios. Yo solo asentí,
sin saber qué decir. Su pregunta había sido tan directa, tan personal. No sabía si estaba tratando de ser amable o si, de alguna manera, estaba invadiendo mi espacio. Pero en ese momento, todo cambió. De repente, él se inclinó hacia mí y me mostró, más cerca de lo que nunca lo había hecho antes. Javier, sé que lo que estás pasando no es fácil, dijo suavemente, su aliento cálido sobre mi rostro. Y fue entonces, en ese instante, que algo dentro de mí se rompió. No fue una acción, sino una acumulación de pequeños gestos. Me sentí invadido por una corriente de emociones que no podía controlar. Mi respiración se aceleró. Los latidos de mi corazón golpeaban con fuerza en mi pecho, como si quisieran escapar. Nunca antes me había sentido tan atraído por un hombre, y mucho menos por alguien como Daniel, un profesional, un abogado. Sin poder evitarlo, mi mano se deslizó hacia la suya, y en ese gesto, como si el mundo hubiera desaparecido, lo vi mirarme de una forma distinta. Javier, susurró, y en sus ojos vi algo más, algo que ya no era solo profesional, era un deseo palpable, algo que nos consumía a ambos. Antes de que pudiera reaccionar, él acercó su rostro al mío y me besó. Fue un beso suave al principio, una caricia de labios que se convirtió en algo más urgente, más necesario. Cuando nuestras lenguas se encontraron, todo lo demás dejó de importar. Era como si mi mente hubiera quedado en blanco. Ya no pensaba en mi divorcio, en las consecuencias, ni en nada más. Solo estaba allí, en ese momento, con Daniel. El beso duró varios minutos, intensamente cargado de emoción. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento, pero había algo más en el aire, algo que no podíamos ignorar. Nos miramos a los ojos, sin palabras, como si ambos estuviéramos procesando lo que acababa de suceder. Esto no debería haber pasado, dijo Daniel, su voz apenas un susurro, pero sus ojos me decían otra cosa. Su mirada estaba llena de deseo, de una necesidad que compartía. Lo sé, respondí, mi voz quebrada, pero no lo puedo evitar. El silencio entre nosotros se alargó por unos segundos, y luego él se levantó. Me ofreció una sonrisa tímida y me dio su número de teléfono. Hablemos más tarde, dijo, aún algo avergonzado. Esto no se ha acabado. Y aunque mi mente seguía luchando con la confusión y el miedo, sabía que algo había comenzado, algo que no podía detener. Oye, suscríbete al canal. Continuemos. La noche posterior al beso, no podía dejar de pensar en lo sucedido. A pesar de que había intentado racionalizar lo ocurrido, la emoción y la confusión se mezclaban en mi cabeza. Nunca antes me había sentido tan atraído por otro hombre, y mucho menos por un hombre con el que había tenido una relación estrictamente profesional. Pero el deseo era claro, palpable, y no podía ignorarlo. Cada vez que pensaba en Daniel, sentía cómo mi cuerpo reaccionaba, cómo mi corazón latía más rápido. Al día siguiente, por la tarde, recibí un mensaje de él. Era breve, pero su tono en las palabras me dejó una sensación de incertidumbre, algo entre el deseo y la prudencia. Javier, espero que estés bien. ¿Podemos hablar más tarde? Necesito aclarar algunas cosas. Aunque su mensaje era directo, algo en su forma de escribir me hizo pensar que él también estaba tan confundido como yo. A pesar de todo lo que había pasado, parecía que ninguno de los dos sabía cómo seguir adelante. Sin embargo, el deseo que había surgido entre nosotros era indiscutible. Acordamos vernos esa misma tarde. El lugar que eligió fue un café tranquilo, apartado de la ciudad, un sitio donde podríamos hablar sin interrupciones. Mientras me dirigía al lugar, mi mente seguía llena de preguntas, y mi estómago se retorcía ante la anticipación. Cuando llegué, lo vi sentado en una mesa del rincón, con un café frente a él, mirando a través de la ventana, como si estuviera esperando algo, o tal vez esperando a alguien. Me acerqué y me senté frente a él. Él me miró con una expresión serena,
pero había algo en sus ojos, un destello de algo que no podía identificar. Hola, Javier. Su voz era suave, pero se podía notar la tensión. Hola, Daniel, respondí, intentando sonar tranquilo, aunque mi mente estaba a 1000 por hora. No había nada que pudiera hacer para evitar la atracción que sentía por él. Estaba allí, con él, y el solo hecho de verlo me hacía sentir nervioso, pero también emocionado. Era como si todo en mi vida hubiera dado un giro, y no estaba seguro de si debía o no aferrarme a esa nueva realidad. Lo que pasó el otro día, comenzó a decir, mientras evitaba mirarme directamente. Yo asentí, sintiendo que era el momento de escuchar lo que realmente pensaba, pero no esperaba lo que vino después. Javier, te confieso que yo también he estado luchando con esto, dijo finalmente, mirándome fijamente a los ojos. Sus palabras fueron claras, pero llenas de una emoción que no podía esconder. Nunca pensé que algo así podría suceder, especialmente en mi trabajo, pero no puedo negar lo que siento. Y sé que tú tampoco lo puedes hacer. Sus palabras me llegaron directo al corazón, y aunque parte de mí quería resistirse, otra parte no podía. No podía negar que también sentía lo mismo. Daniel, yo... comencé a decir, pero él me interrumpió. Lo sé, Javier, lo sé. Puso su mano sobre la mía, un gesto que hizo que todo en mi cuerpo reaccionara. Lo que pasa entre nosotros es más grande que cualquier cosa que haya ocurrido antes, y no quiero que eso nos asuste. Lo que sea que esto sea, quiero que lo exploremos juntos. Mi respiración se aceleró, y sentí cómo las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. No sabía qué decir, pero sabía que lo que sentía era real. No había vuelta atrás. Estábamos allí, juntos, en ese momento, y las barreras que me había impuesto sobre mi vida, sobre mi sexualidad, se desmoronaban. Yo también lo quiero, Daniel, dije finalmente, con una sinceridad que me sorprendió a mí mismo. Nos quedamos en silencio por un momento, pero esa quietud era diferente. No era incómoda. Era como si finalmente estuviéramos en la misma página, y en ese silencio sentí cómo nuestras manos se entrelazaban de manera natural. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía que no había vuelta atrás. Daniel sonrió, y esa sonrisa fue la respuesta que necesitaba. Vamos a ver qué pasa, pero no te preocupes, yo estaré aquí, y tú estarás aquí conmigo. Su voz tenía un tono tan cálido, tan seguro, que sentí cómo mi cuerpo respondía a él de manera instintiva. Después de esa conversación, nos despedimos, y aunque ambos sabíamos que aún había mucho por hablar, el peso de la incertidumbre ya no estaba sobre nosotros. Nos sentíamos liberados, como si, al decir las palabras, hubiéramos despejado el camino para lo que estaba por venir. Aquel día, Daniel me invitó a su casa. En su apartamento todo parecía más íntimo, más cercano. La conversación siguió de una manera más natural, sin las barreras que había tenido en el café. Hablamos de nosotros, de lo que sentíamos, y aunque ambos sabíamos que teníamos que tener cuidado con lo que hacíamos, no podíamos negar la atracción que existía entre nosotros. El aire en su apartamento estaba cargado de tensión, de deseo reprimido. Nos miramos por un largo rato, hasta que finalmente él se acercó y, sin decir una palabra, me besó. Fue un beso profundo, intenso, como si ambos estuviéramos esperando ese momento. Era el cierre perfecto a todo lo que habíamos vivido en esos días, una culminación a una conexión que no podíamos ignorar. Nos dejamos llevar por el momento, y lo que comenzó como un beso se transformó en algo más. Nos desvestimos lentamente, explorando cada rincón del deseo que había acumulado entre nosotros. Cada toque, cada caricia, era una afirmación de lo que estábamos construyendo juntos. Lo mejor vino cuando fuimos al acto que estábamos esperando. Era mi primera vez con un hombre. Por lo tanto, tenía miedo al inicio,
Sin embargo, él se encargó de hacerme calmar. Con cada beso que me daba me decía que todo iba a estar bien, que lo disfrutaría. Así que poco a poco comenzó a meterme su instrumento, el cual era bastante grueso. Sentía como me estaba abriendo para él totalmente. Luego de eso comenzó a aumentar la velocidad hasta darme con fuerza. Mis respiraciones y mis gemidos era lo que más se escuchaban en la habitación. Esa noche, en su cama, todo fue perfecto. Y aunque todo lo que habíamos compartido era nuevo, algo en mi interior me decía que estaba justo donde debía estar, con él. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. El sol comenzó a salir a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz suave. Me desperté lentamente, sintiendo su respiración tranquila a mi lado. Estaba allí, junto a mí, en su cama, y por alguna razón, todo lo que había sucedido no parecía un sueño. Era real. Estaba con Daniel, el hombre que había pasado de ser mi abogado a ser alguien con quien había compartido algo que nunca imaginé que ocurriría. Me levanté con cuidado, no quería despertarlo, pero al moverme, sentí cómo su brazo se deslizó por mi cintura, atrayéndome hacia él nuevamente. Sin decir nada, simplemente me quedé allí, acurrucado junto a él, disfrutando de la sensación de su cercanía. «Buenos días», dijo Daniel, con una voz rasposa, aún envuelto en el sueño, pero sonriendo al mirarme. «Buenos días», respondí con una sonrisa, sin saber qué más decir, pero mi cuerpo reaccionaba de manera automática, sintiendo el calor de su abrazo. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era un silencio cómodo, lleno de entendimiento, como si ambos supiéramos que estábamos en el mismo lugar, viviendo algo nuevo, pero también algo real. La relación que estábamos comenzando no tenía etiquetas claras. Ni siquiera sabíamos cómo llamarlo todavía. Pero lo que sí sabíamos era que había algo fuerte, algo que no podíamos ignorar. Daniel se incorporó ligeramente, mirando por la ventana. «Creo que tenemos mucho de qué hablar», dijo en un tono tranquilo. «Lo sé», respondí, sintiéndome al mismo tiempo nervioso y emocionado por lo que podría venir a continuación. La conversación que siguió fue sincera. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras expectativas y el temor a lo que la gente pudiera pensar. Aunque ambos sabíamos que teníamos que ser cautelosos con lo que pasaba entre nosotros, no podíamos negar que lo que habíamos compartido era más grande que cualquier temor. En ese momento comprendí que lo que sentía por Daniel no era solo una atracción física, sino algo más profundo, algo que tenía el potencial de convertirse en algo más significativo. El resto del día lo pasamos en su apartamento, disfrutando de su compañía en una paz inesperada. Había algo especial en la manera en que nos mirábamos, en cómo nos tocábamos, y todo parecía tan natural, como si nunca hubiera existido una barrera entre nosotros. A medida que avanzaba la tarde, Daniel me miró de nuevo, esta vez con una expresión más seria. «Javier, ¿qué vamos a hacer con esto?», preguntó, su voz cargada de incertidumbre, pero también de esperanza. No tenía una respuesta definitiva. Nadie sabía realmente cómo se desarrollaría todo esto. Pero lo que sí sabía era que quería explorar lo que sentía. Quería estar con él sin importar lo que el futuro pudiera traer. «No sé lo que vendrá, Daniel, pero sé que quiero seguir viéndote. Quiero explorar esto. Quiero que estemos juntos, sin miedo», respondí, con una sinceridad que nunca había experimentado antes. Y aunque no podíamos prever el futuro, lo que sí sabíamos era que, en ese momento, estábamos en el mismo lugar. Un lugar donde los miedos y las dudas se disolvían, donde solo existía lo que sentíamos el uno por el otro. Después de esa conversación, pasamos más tiempo juntos, sin apresurarnos. Cada momento era nuevo, lleno de descubrimiento. Era una relación que estaba comenzando, una que podría ser difícil, pero que también tenía el potencial de ser algo hermoso. Cada día juntos era una pequeña victoria,
un paso hacia algo que sentíamos que podría durar. Con el paso de las semanas, la relación fue fortaleciéndose. Ambos sabíamos que había algo real entre nosotros, algo más allá de lo físico. Aunque el camino no sería fácil, estábamos dispuestos a recorrerlo juntos. A medida que las cosas avanzaban, los pequeños momentos cotidianos se volvían más significativos. Las risas compartidas, las conversaciones profundas, los abrazos que nos brindaban consuelo. Una noche, mientras caminábamos juntos por la ciudad, me tomaste de la mano, miré tus ojos y pude ver el amor, la conexión que había crecido entre nosotros. No necesitábamos palabras en ese momento. Era evidente que nuestras vidas, que inicialmente parecían tan separadas, ahora estaban entrelazadas de una manera que no podíamos detener. Un mes después de esa noche en su apartamento, decidimos dar el siguiente paso. Daniel me invitó a mudarme con él. Fue una decisión que tomamos con calma, pero con la certeza de que nuestros sentimientos eran más fuertes que cualquier incertidumbre. El día que finalmente nos mudamos juntos, no fue solo un cambio de lugar, sino un cambio en nuestra vida. Lo que había comenzado como una relación inesperada, basada en la profesionalidad y el deseo reprimido, se había convertido en algo real. Y al final del día, mientras estábamos en nuestro nuevo hogar, nos besamos con una pasión que reflejaba todo lo que habíamos vivido hasta ese momento. Todo en nuestra vida había cambiado, pero de alguna manera, eso era lo que más nos unía. La relación que habíamos construido no solo estaba llena de amor, sino también de desafíos que habíamos superado juntos. De alguna manera, Daniel y yo habíamos encontrado algo que ni yo mismo había buscado, pero que ahora no podía imaginar mi vida sin. Y mientras nos besábamos esa noche, supe que, aunque no sabíamos qué nos depararía el futuro, lo que sí sabíamos es que lo enfrentaríamos juntos, porque ahora no había nada que temer. Habíamos comenzado como abogado y cliente, pero terminamos como algo mucho más grande: pareja, compañeros y, sobre todo, una nueva familia construida sobre la base de un amor inesperado y profundo. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.